Hola, hacía mucho que quería hablar sobre un tema que me gusta mucho en particular y es la interacción de la astronomía con la cultura, la etnoastronomía o astronomía cultural. Y para comenzar esta nueva serie de vídeos, que espero que sean muchos, voy a hablar del Sol, nuestra estrella y la influencia sobre nuestra cultura. La mitología del Sol es rica y variada, abarcando múltiples culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se nota mucho en los diversos mitos la posición geográfica de esa cultura. No es lo mismo la cultura egipcia cerca del trópico, donde la diferencia entre la noche y el día no cambia mucho a lo largo del año, que la influencia del sol en la cultura inuit, cerca del Ártico, donde el sol puede desaparecer por varios meses. Vamos a hablar del sol desde el punto de vista de la humanidad y no desde el punto de vista de una estrella muy normal. Una de las interacciones definitivas de la humanidad con el Sol sucedió durante la revolución agraria hace unos 12.000 años, en el período neolítico, y el Sol se volvió esencial para sus cultivos. Antes de esa revolución, la mayoría de las religiones estaban basadas en deidades locales, como las montañas o animales de la región, pero después el Sol tomó un papel predominante. Los templos del Sol y su adoración abundaron en la antigüedad, desde Asia, pasando por la civilización egipcia hasta los mayas y aztecas de Mesoamérica y los incas en Sudamérica. Así que el Sol se convirtió en un símbolo muy apropiado para los jefes de Estado y las élites para mantener su poder. En este video en particular vamos a hablar sobre el Sol en el Mediterráneo, en las culturas del Mediterráneo. En la mitología egipcia, el dios del sol es Ra y es una de las deidades más importantes del antiguo Egipto. Ra era considerado el creador del mundo y viajaba a través del cielo en su barca solar durante el día, descendiendo al inframundo por la noche. Ra es una de las deidades más importantes y veneradas de la mitología del antiguo egipcio, considerado el dios del sol y creador del mundo. Su culto se originó en la ciudad de Heliópolis y se extendió por todo el antiguo Egipto. Ra es a menudo representado como un hombre con la cabeza de un halcón, coronado con un disco solar rodeado por una cobra. Este símbolo representa su conexión con el sol y su poder protector. Ra viaja a través del cielo en su barca solar durante el día, conocida como Mandajet, la barca del millón de años. Por la noche usa otra barca llamada Mesektet para viajar por el inframundo. El disco solar es el símbolo más importante de Ra, representando al sol y su poder vivificante y creativo. Ra es considerado el creador de todo lo existente. Según la mitología, emergió del caos primordial y creó la primer tierra, la colina primigenia, sobre la que el resto del mundo fue formado. Con su luz, Ra trajo orden y vida al universo. Cada día Ra recorre el cielo en su barca solar, trayendo la luz del día. Al atardecer, desciende al inframundo, donde enfrenta a la serpiente Apophis, una encarnación del caos y la oscuridad. Cada amanecer, Ra renace, simbolizando la victoria sobre la oscuridad y la renovación diaria de la vida. A lo largo de la historia egipcia, Ra se fusionó con otros dioses importantes, formando deidades sincréticas como Amón-Ra, una combinación entre Ra y Amón, y Ra-Horatji, una combinación de Ra y Horus. Estas fusiones reflejan la evolución del culto y centralización de las creencias religiosas. Podríamos estar hablando mucho sobre la mitología del sol en la cultura egipcia. Vamos a pasar ahora a la cultura griega o greco-romana. Y antes les dejo un chiste gráfico sobre astronomía, que siempre estas cosas alegran la vida. En la mitología griega, Helios es el titán del sol, que es hijo de los titanes Hiperión y Tea. Helios conducía su carro solar a través del cielo cada día. Fue posteriormente reemplazado en popularidad por Apolo, quien también se asoció con el Sol.
Aquí podemos ver una semejanza entre el dios Ra y Helios a Apolo. Aunque inicialmente un dios de la luz, Apolo también era de la música. Apolo llegó a ser identificado con el sol y se le veneraba como dios solar de la época helenística. Helios es representado como un joven de apariencia radiante, a menudo con una corona de rayos solares que simboliza su conexión con el sol, nuevamente bastante parecido a Ra. Helios viaja a través del cielo en un carro dorado tirado por 4 caballos. Estos caballos son conocidos por su ardiente naturaleza, reflejando la intensidad del sol. Al igual que en otras mitologías, el disco solar es un símbolo central asociado con Helios, representando su dominio sobre el día. Helios emprende un viaje diario desde el este hasta el oeste, comenzando al amanecer y terminando al atardecer. Este viaje simboliza el ciclo del día y la noche y la regularidad del paso del tiempo. Al final de cada día, Helios desciende al océano que rodea la Tierra y viaja de vuelta al este durante la noche, en una barca dorada o en un gran cáliz, listo para comenzar su viaje nuevamente al amanecer. Debido a su posición elevada y su constante presencia en el cielo, Helios es considerado un testigo de todo lo que ocurre en el mundo. Este papel le otorga un estatus especial como observador y garante de juramentos y verdades. Helios es hermano de Selene, la luna, y Eos, la aurora. Tiene varios hijos, entre ellos Faetón, las Helíades, Circe y Pasífae. Aunque Helios no tenía un culto tan extenso como otros dioses olímpicos, era venerado en varios lugares de Grecia, especialmente en la isla de Rodas, donde se construyó una estatua colosal en su honor, el famoso Coloso de Rodas. Se realizaban rituales y sacrificios en su honor para asegurar buenos viajes, la protección de la luz solar y la observación de juramentos. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Voy a continuar con el tema del sol y la mitología o el sol en las culturas en otros videos. Queda el sol en América, en el continente americano, en África, en Asia y en el Ártico, que es muy importante.